A continuación, el tema Administración del Riesgo. Conferencia a cargo de los ingenieros Santiago Wilfrido Basurto, Diana Carolina Castro y Lida Jocelyn Mamani. Pueden continuar. Bueno, buenas tardes con todos. Vamos a explicar acerca de, primero, lo que es el riesgo. El riesgo es la posibilidad de tener pérdidas en relación con dos componentes activos y las utilidades potenciales. ¿Puedes pasar el PPT, por favor? Ya. Este riesgo se divide en tres, en riesgo de propiedad, riesgos de responsabilidad y riesgos de personal. Los riesgos de propiedad son los riesgos que adquiere una propiedad la cual puede sufrir pérdida o daño y ello suma un impacto negativo en el aspecto financiero. Y existen dos tipos de ese tipo de este riesgo, existen dos tipos. El riesgo de propiedad real y el riesgo de propiedad personal. Lo real es todo lo que se adquiere y es fijo, no se puede mover, como lo que es un terreno. Y lo personal es lo contrario. Tiene movilización, como lo es una computadora, un vehículo, un mueble. ¿Y el riesgo de responsabilidad qué es? Tiene relación con las leyes creadas para regular las interacciones con los miembros de la empresa y no se pueden violar los derechos protegidos. Dentro de estos riesgos tenemos la responsabilidad estatutaria, la responsabilidad contractual y la responsabilidad por daños. La responsabilidad estatutaria es la que nos impone la ley, creando una legislación para la compensación de trabajadores, la responsabilidad total del empleador con relación al trabajo. La responsabilidad contractual se origina de los contratos o convenios de la empresa con otras partes. La responsabilidad por daños son los actos ilícitos y omisiones a los cuales existen violaciones al contrato. Por último, riesgo de personal. Son los riesgos que afectan a los empleados directamente, pero puede ser un efecto sobre la empresa, pueden tener un efecto sobre la empresa, como lo puede ser muerte prematura, mala salud, ingreso insuficiente por retiro. Siguiente, por favor. Ahora vamos a la administración de riesgo. ¿Qué es la administración de riesgo? Bueno, consiste en los esfuerzos realizados para preservar los activos y la capacidad de generar dinero de la empresa. Y va más allá de una cuestión monetaria, ya que busca encontrar la mejor manera de reducir el costo de manejar un riesgo. ¿Cuál es el proceso? Como lo pueden ver en la parte izquierda, comienza de identificar y comprender los riesgos, evaluar los riesgos, seleccionar los métodos para administrar riesgos, implementar la decisión y evaluar y revisar. El paso 1 consiste que la empresa debe adoptar un enfoque sistemático para identificar riesgos. Y algunos de estos métodos pueden ser los checklists, los cuestionarios, análisis de estados financieros, entre otros. Luego sigue evaluar los riesgos, ya que una vez identificados se evalúan en términos de volumen de pérdida y probabilidad. Los riesgos se clasifican en tres grupos: críticos, extremadamente importantes y moderadamente importantes. Luego sigue seleccionar los métodos. Bueno, los dos enfoques que se utilizan son el control de riesgo y el financiamiento de riesgo. Luego seguiría la implementación de la decisión, que debe ser seguida por acciones como la compra de seguro y reserva de fondos. Finalmente evaluamos y revisamos, que es esencial realizarla debido a que surgen nuevos riesgos y los antiguos desaparecen. Es lo que se considera como riesgo residual. Bueno, ahora la administración de riesgo de la pequeña empresa. Bueno, el propietario prudente de una pequeña empresa se tomará tiempo para identificar riesgos, diferentes tipos de riesgos a los que se enfrentará la empresa y encontrar diversas formas de resolverlos. Entre esas formas podemos encontrar el control de riesgos, que minimiza las pérdidas por medio de prevención, evitación y o reducción, lo que logra evitar una pérdida con la decisión de no participar en una actividad riesgosa. Un ejemplo es el riesgo de perder los registros de una PC, que se puede evitar teniendo archivos de respaldo o un backup. También existe el financiamiento de riesgo, que se enfoca en contar con fondos para cubrir las pérdidas que el control de riesgo no puede eliminar. Para ello se usa la transferencia de riesgo, como la contratación de un seguro o realizar acuerdos contractuales que transfieren el riesgo a otros. Siguiente, por favor. Bien, con respecto a los principios básicos de un sólido programa de seguro, se tiene identificar los riesgos de negocio que se van a asegurar, se debe limitar la cobertura de las pérdidas potenciales mayores y se debe relacionar los costos de la prima con la probabilidad de pérdida, ya que a mayor probabilidad de pérdida, mayores serán los costos de la prima.
Por otro lado, tenemos los tipos de seguros más comunes para las empresas. En primer lugar, tenemos a las pólizas de propietario de la empresa, o también llamadas BOP. Esta póliza está diseñada para cubrir las necesidades de seguros de la propiedad y responsabilidades de los propietarios. Algunos de los puntos importantes que cubre esta póliza son la propiedad cubierta, que se refiere a que la póliza cubre los inmuebles de la empresa, los peligros cubiertos. eh, Existen dos enfoques en las BOP. Las BOP con peligros nombrados y las de todo riesgo. Las BOP de peligros nombrados identifican los peligros cubiertos y solo cubre dichos peligros que se encuentran en el contrato de la póliza. A diferencia de los BOP a todo riesgo, estas cubren todos los daños a la propiedad, excepto aquellos peligros que se encuentran en el contrato de la póliza. Con respecto a la evaluación, en las BOP se tienen las cláusulas de coaseguro, la cual indica que se debe asegurar que por lo menos se debe asegurar el 80% de la propiedad, o en caso contrario se aplicará una sanción ante cualquier pérdida. Con respecto a la interrupción de operaciones de la empresa, ante la cual esta se indica que ante una pérdida de ingreso de la empresa, la póliza proporciona un reembolso a la empresa debido a la pérdida de ingreso anticipado. Esta permite que la empresa pague los gastos continuos que deben ser cancelados. Con respecto a la cobertura de la responsabilidad general, o también llamada CGL, cubre el pago de la cual la empresa asegurada es responsable, ya sea por lesiones corporales y daños a la propiedad. Y la cobertura de pagos médicos se refiere a que la póliza cubre los pagos de lesiones que podrían sufrir los clientes y el público en general sin necesidad que la empresa haya sido responsable. Por otro lado, también tenemos los seguros de la persona clave. Este tipo de seguro permite que la empresa pueda protegerse ante la muerte de una persona vital y fundamental para la empresa. Y finalmente tenemos el seguro por discapacidad, el cual cubre los gastos y los pagos y le otorga beneficios a la persona incapacitada, ya sea socio o un empleado de la empresa. Listo. Muchas gracias. Gracias. ¿Preguntas a los expositores? Buenas tardes, yo tengo una pregunta. Nos han mencionado cómo afrontar riesgos, pero ¿cómo se afrontan las oportunidades? Bueno, yo lo voy a responder a esa pregunta. Bueno, existe una herramienta muy importante para las empresas que es la matriz de riesgos y oportunidades, que es basada en el FODA de la misma empresa, que identifica por áreas los riesgos y las oportunidades que tiene cada empresa, cada área, y las evalúa y te da un resultado si puedes mantener el riesgo o disminuir el riesgo hasta el riesgo residual. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, agradecemos su presentación.